¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos del origen de la fiesta de Corpus Christi. En nuestra sección infantil, el cuento Explicando la Trinidad a los niños. El pequeño Oscar ponía mucha atención en las clases del catecismo, pero en cierta ocasión se quedó con una duda. Y como sabía que sus padres siempre le ayudaban a despejarlas, se acercó a su mamá y le dijo: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo nos habla de la Santísima Trinidad. Y en el Santoral recordaremos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En cierta ocasión, un alto ejecutivo estaba paseando por una bonita playa, vestido con sus bermudas de marca, sus gafas de sol, también con marca muy visible, su polo con mucha marca, su gorra con marca destacada, su reloj de marca y carísimo, su calzado deportivo donde todo era marca, su móvil, su teléfono celular también con marca y la bolsa en la que colgaba también, y su gorra en el pelo, sin marca, pero tan abundante que uno podía adivinarla. Eran las 2 de la tarde cuando se encontró con un pescador que felizmente recogía sus redes llenas de pescado y amarraba su pequeña barca. El ejecutivo se le acercó y le dijo: «Disculpe, pero le he visto llegar con el barco y descargar el pescado. ¿No es muy temprano para volver del trabajo?» El pescador le miró de reojo y sonriendo mientras recogía sus redes le dijo: «¿Temprano? ¿Por qué lo dice? De hecho, yo ya he terminado mi jornada de trabajo y he pescado lo que necesito». «¿Ya ha terminado hoy de trabajar a las 2 de la tarde? ¿Cómo es eso posible?», dijo incrédulo el ejecutivo. El pescador, sorprendido por la pregunta, le respondió: «Mire, yo me levanto por la mañana a eso de las 9. Desayuno con mi mujer y mis hijos, luego les acompaño al colegio y a eso de las 10 me subo a mi barca, salgo a pescar, faeno durante 4 horas y a las 2 estoy de vuelta. Con lo que obtengo en esas 4 horas tengo suficiente para que vivamos mi familia y yo sin holguras, pero felizmente. Luego voy a casa, como tranquilamente, hago la siesta, voy a recoger a los niños al colegio con mi mujer, paseamos y conversamos con los amigos, volvemos a casa, cenamos y nos metemos en la cama felices». El ejecutivo intervino, llevado por una irrefrenable necesidad de hacer de consultor del pescador, y le dijo: «Verá, si me lo permite le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio, y que el costo de oportunidad que está pagando es sin duda excesivamente alto. Está usted renunciando a un ingreso impresionante, su ganancia podría ser mucho mayor y su umbral de máxima competencia seguro que está muy lejos de ser alcanzado». El pescador lo miraba con cara de circunstancia, mostrando una sonrisa socarrona y sin entender exactamente a dónde quería llegar aquel hombre de 30 y pico años, ni por qué de repente utilizaba palabras que él nunca había oído en su vida. Escuchó al ejecutivo que le decía: «Mire, señor pescador, podría sacar muchísimo más rendimiento de su barco si trabajara más horas, por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 de la noche». El pescador entonces se encogió de hombros y le dijo: «¿Y eso para qué?». «¿Cómo que para qué? Obtendría por lo menos el triple de pescado. ¿O es que no ha oído hablar de las economías de escala, del rendimiento marginal creciente, de las curvas de productividad ascendentes? En fin, quiero decir que con los ingresos obtenidos por tal cantidad de pescado, pronto en menos de un año podría comprar otro barco mucho más grande y contratar después
alguien que le pueda ayudar o muchos empleados. El pescador volvió a intervenir. ¿Otro barco? ¿Y para qué quiero otro barco y muchos empleados? ¿Que para qué lo quiere? ¿No lo ve? ¿No se da cuenta de que con la suma de los 2 barcos y 12 horas de pesca por barco, podría comprar después otros 2 barcos más en un plazo de tiempo relativamente corto? Quizás dentro de 2 años ya tendría 4 barcos, mucho más pescado cada día y mucho más dinero obtenido en las ventas de su pesca diaria. Y el pescador volvió a preguntar, ¿pero todo eso para qué? Hombre, ¿pero está ciego o qué? Porque entonces, en el plazo de unos 20 años y reinvirtiendo todo lo obtenido, tendría una flota de unos 80 barcos, repito, 80 barcos que además serían 10 veces más grandes que la barcucha que tiene actualmente. Y de nuevo riendo a carcajadas, el pescador volvió a preguntar, ¿y para qué quiero yo todo eso? Y el ejecutivo, desconcertado por la pregunta y gesticulando exageradamente, le dijo, ¿cómo se nota que usted no tiene visión empresarial y estratégica ni nada de nada? ¿No se da cuenta de que con esos barcos tendría suficiente patrimonio y tranquilidad económica como para levantarse tranquilamente por la mañana, a eso de las 9, desayunar con su mujer e hijos, llevarlos al colegio, salir a pescar por placer a eso de las 10 y solo durante 4 horas? ¿Volver a comer a casa, a hacer la siesta? El pescador respondió, ¿y acaso eso no es lo que tengo ahora? Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, estamos en el programa 1117. Sí, 1117 horas en las que he tratado de acercar a la gente al conocimiento, a la cultura, a una fe más profunda del cristianismo y por supuesto también hacer que los enfermitos o los más alejados recuerden que Dios nunca olvida a nadie y Dios nunca se aleja de nadie. Estos momentos difíciles son parte de la vida y los tenemos que ofrecer como parte de la misma, con las luces, con los momentos bellos que también recibimos. Y a propósito de esto, agradezco todas las muestras de afecto que recibí a partir del domingo pasado. No faltó alguna persona que vino con una estampita, padre, aquí le ofrezco este rosario por usted, una florecita, una señora me trajo una canastita de frutas, que ya saben que me gusta mucho porque además es de lo que más consumo, y por supuesto también no faltaron pequeñitos pasteles. Y digo pequeñitos porque saben que no puedo comer mucho, pero partimos muy bien un pastel el domingo pasado y con el apoyo y la alegría de toda la comunidad. Gracias por estar con este programa y bendiciones como siempre para los enfermitos y quienes están transitando por una carretera de México o Estados Unidos, que lleguen con bien a su destino. Y les recuerdo que tengo una página, sí, en internet, padrejose.mx, www.padrejose.mx, y ahí van a encontrar programas de radio, cursos de psicología, cursos de autoestima, de todo. Y a propósito de eso, hoy comienzo a las 4 de la tarde el curso de autoestima aquí en la parroquia. Serán 6 sesiones por lo menos
del curso de autoestima de 4 a 6 de la tarde. No hay que inscribirse, simplemente llegar con atención, con un cuaderno o un lápiz, para aprovechar este curso que le cambia la vida a todas las personas que lo toman. Hoy, 5 de la tarde, aquí en Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael, será el curso de autoestima. Pero por ahora nos vamos al corte, pero al regreso, el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Te culpas por tus errores? ¿Sientes que no eres feliz? ¿Tienes relaciones conflictivas? Cuidado, tu autoestima está en peligro. Pero no te preocupes, la psicología unida a la fe te ayudará a conocer las causas de tu baja estima y a corregirlas. Por eso te invitamos al curso de autoestima que impartirá el Padre José de Jesús en la parroquia de San Cosme. Así es, amigos que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y su área metropolitana, no lo olviden, a partir de hoy, de 4 a 6 de la tarde, en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, inicia el curso de autoestima impartido por el Padre José de Jesús Aguilar. Recuerden, a partir de hoy, de 4 a 6 de la tarde, Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Explicando la Trinidad a los niños. El pequeño Oscar ponía mucha atención en las clases del catecismo, pero en cierta ocasión se quedó con una duda. Y como sabía que sus padres siempre le ayudaban a despejarlas, se acercó a su mamá y le dijo: En el catecismo me dijeron que Dios es uno y tres al mismo tiempo, pero no puedo entenderlo. ¿Podrías ayudarme? Su mamá se quedó pensativa. Mientras pensaba cómo responder a su hijo, llegó Don Teo, el padre de familia. Oscar y su mamá lo saludaron efusivamente. ¡Hola, papá! ¿Cómo te fue? Muy bien. Había bastante tráfico, pero ya estoy aquí. Estamos tratando de comprender mejor el catecismo, pero ¿hay algo que aún no podemos resolver? Don Teo se unió al grupo de estudio y juntos trataron de comprender de una manera sencilla el dogma de la Santísima Trinidad. Pero no era nada fácil. La luz del sol fue disminuyendo. Ya está oscureciendo. Voy a encender una lámpara para iluminar la sala. De pronto, uno de los focos se fundió. ¡Ah, caray! Voy a la bodega a buscar un foco nuevo para reemplazar. Mientras lo buscaba, seguía pensando en cómo explicar el dogma de la Trinidad. ¿Cómo explicar en forma sencilla algo tan complicado? Tiene que haber alguna forma. Justo cuando regresaba a la sala, le vino una idea. Ya lo tengo. Ya sé cómo ayudar a Oscarito para que comprenda la Trinidad. Luego se acercó a Oscar y le preguntó: ¿Qué tengo en mi mano? Un foco. El padre movió la cabeza en señal de afirmación. Luego le pidió al pequeño que no perdiera de vista el foco. Lo colocó en el lugar del que se había fundido y después, como si fuera el presentador de un teatro, gritó: ¡Tarán! ¡Tenemos un foco! La mamá y el niño se miraron mutuamente porque no comprendían lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Don Teo caminó hacia el interruptor de luz y encendió el foco. Luego pidió aplausos. Oscar pensó que su papá se había vuelto loco y le dijo: Estábamos hablando de la Trinidad y tú te pones a hablar de focos. ¿Qué relación hay entre este foco y la Trinidad? Don Teo cargó en sus brazos al niño y le pidió que pusiera su pequeña mano cerca del foco encendido para que sintiera algo. Se siente calor. El foco produce calorcito. Mira, hijo, no soy muy bueno para explicar el catecismo, pero creo que el foco me podrá ayudar. Tenemos un solo Dios en tres personas distintas. Es algo así como este foco, que es uno, pero al mismo tiempo es fuente de luz y de calor. ¿Podría ser más claro?
La verdad es que no entendí muy bien. Dios Padre es como el foco que origina la luz y el calor. Dios Hijo es como la luz que surge del foco. Es distinta al foco, pero llega a todos los rincones. Óscar entendió que el Hijo de Dios es como la luz del Padre que se da a conocer al mundo. Don Teo continuó. Con tu mano sentiste el calor que surge del foco. Mira, el calor tampoco es el foco, ni su luz. Es algo distinto que surge del foco y de la luz. El calor es como el Espíritu Santo que procede de Dios Padre y de Dios Hijo. Óscar se quedó un poco pensativo, pero luego dijo: El foco no es la luz ni el calor. La luz no es el foco ni el calor. El calor no es el foco ni la luz. Son tres cosas distintas, pero al mismo tiempo están unidas. El niño y la mamá se quedaron admirados por la explicación de Don Teo y tuvieron que reconocer que se había esforzado por ayudarles a comprender. Entonces, los dos juntos aplaudieron y le dijeron: Ahora sí que se te prendió el foco. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Queridos amigos, cuando escucho que alguien le dice a su pareja o a sus hijos mi cielo, o cuando escucho aquella canción de Trío que dice la gloria eres tú, pienso que estoy totalmente de acuerdo. Y es que no podemos negar que el afecto y la compañía de nuestros seres queridos es la mejor forma de sentir la presencia de Dios. Incluso estoy seguro que si pudiéramos elegir el rostro que Dios debería tener en el más allá, elegiríamos el de aquella persona a la que más amamos. Porque el amor es el lazo más importante entre los humanos y este vínculo trasciende más allá de la muerte. Quizás por eso, desde el libro del Génesis, Dios nos manifiesta que no es bueno que el hombre esté solo. Este libro nos dice que Dios le dio primero al hombre a los animales para que le hicieran compañía, pero al ver que no era suficiente, le entregó a la mujer para que ambos se sintieran bien. Así comprendemos que el ser humano está llamado a vivir en comunidad y la familia es la primera comunidad en la que se aprende a amar con todo lo que esto conlleva: convivencia, tolerancia, perdón, unidad en la diversidad, solidaridad, ayuda mutua, respeto, generosidad, etc. Y lo que se aprende en la familia se lleva también a la sociedad. Por eso, cuando en la familia no se viven los valores, en la sociedad hay corrupción, maldad, violencia, etc. Pero cuando en la familia se vive el amor, la sociedad se vuelve más humana y justa. Hoy, la fiesta de la Santísima Trinidad nos recuerda que Dios no es un ser amargado, solo y egoísta, sino un Dios amoroso que convive en sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el fruto de ese amor llega incluso a los seres humanos. El amor del Padre nos entrega a su Hijo, como lo hemos escuchado en el Evangelio. El amor del Hijo nos hace amar al Padre, y el amor del Padre y del Hijo nos entrega al Espíritu Santo. Dios es comunidad y quiere que también nosotros vivamos en comunidad, amándonos y valorándonos, siendo solidarios con quienes menos tienen y con quienes sufren, compartiendo nuestros bienes materiales y espirituales. Por eso, Cristo quiso fundar una gran familia llamada Iglesia, que desde su resurrección se sigue uniendo semana a semana para compartir su palabra y su pan en la Santa Comunión,
para compartir nuestros miedos y proyectos y enriquecernos con las experiencias y dones de los demás. Por eso le pedimos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo que nos ayuden a mantenernos unidos en el amor como Él, como este Dios trinitario, vive siempre. Que así sea. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 31 de mayo la Iglesia recuerda la visitación de la Virgen María a Santa Isabel. Recordemos que el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María que Dios la había escogido para que fuera la madre de Jesucristo. Y cuando María le preguntó al ángel que cómo sería posible que sucediera esto, puesto que ella era virgen, el ángel le dijo que una prueba de que para Dios no había imposibles era el hecho de que su prima, la prima de María, Isabel, una mujer ya mayor y estéril, estaba esperando un hijo. Al enterarse de esto, María se preocupó por su prima Isabel y decidió ir a visitarla para brindarle su ayuda. Así María, acompañada de José, viajó unos 150 kilómetros hacia el sur a la región de Ain Karem en las montañas de Judea para visitar a su prima. Cuando su prima Isabel la vio, el Espíritu Santo le reveló que María llevaba al Mesías en su vientre, por lo que la saludó diciendo: «Bendito es el fruto de tu vientre». María permaneció con su querida prima los 3 meses que le faltaban para dar a luz al pequeño Juan el Bautista y luego regresó a Nazaret. Esta visita de la Virgen María a su prima para ayudarla nos recuerda que la Virgen María siempre acude a nuestro encuentro cuando le pedimos su auxilio. Y por eso, amigos, en el Ave María decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pidámosle a María que también nos visite con su divina presencia cuando tengamos algún problema. El 1 de junio se festeja varios santos: Íñigo, obispo de Oña; Justino, que fue martirizado en el año 166; el mártir Juvencio y el mártir Pánfilo. Este último fue una de las más ilustres víctimas de la persecución del emperador Maximiano. Nació en Beirut, estudió en Alejandría y se estableció en Cesarea de Palestina, donde abrió una escuela. Este santo dedicó su tiempo a corregir algunas malas traducciones que tenía la Biblia de aquel tiempo, que se conocía, fíjese bien, como la Biblia de los 70. Esto hizo que quienes le conocían afirmaran que se sabía de memoria la Biblia. Durante el tiempo de las persecuciones fue acusado de difundir el Evangelio con sus predicaciones, cosa que lo llevó a la cárcel, donde permaneció 2 años antes de ser degollado en el año 308. El 2 de junio se celebra a los mártires Marcelino y Pedro. El primero de estos 2 santos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo, a quien le pusieron sus padres el mismo nombre que el apóstol San Pedro, era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Ambos fueron llevados a prisión en tiempos de las primeras persecuciones contra los cristianos en Roma, pero aún ahí se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero, a su mujer, a sus hijos y a varios prisioneros. La consecuencia, lamentablemente, fue que los gobernantes les decretaran pena de muerte. Años más tarde, el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los 2 mártires y quiso que su madre, Santa Elena, fuera sepultada en ese mismo lugar. También el 2 de junio se celebra a San Potino y los mártires de León. Esta matanza que hizo el Imperio Romano bajo el gobierno del emperador Marco se puede constatar por uno de los documentos antiguos más impresionantes. Se trata de una carta en la que los prisioneros que sobrevivieron a aquella matanza en Lyon, Francia, escribieron narrando lo que sucedió a su obispo San Potino, un venerable anciano de 90 años, y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes que renegar de su fe. El 3 de junio se celebra a San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda, allá en África. Y fíjense que en aquel lugar habían comenzado a misionar los sacerdotes del cardenal Lavilleri,
y afortunadamente habían logrado muchas conversiones, pero se enfrentaron con un grave problema porque descubrieron que Mwanga, aprovechando su poder, este jefe de las tribus, abusaba de los menores y los misioneros se quedarían callados. ¿O qué es lo que hicieron? Hasta entonces, por temor, nadie se había atrevido a denunciarlo, pero los misioneros unieron a la tribu para que no permitieran que esto continuara. Al enterarse de esto, el líder mandó sacrificar a todos los misioneros y a los jovencitos que no aceptaron caer en sus abusos. Así, el 3 de junio de 1886, Carlos Lwanga y 22 jóvenes más murieron martirizados. Primero fueron torturados y luego fueron lanzados a la hoguera. El 4 de junio se celebra al santo italiano Francisco Caracciolo. Nació en 1536 y como era de familia rica, desde luego sus planes eran dedicarse al comercio y a la política. Pero cuando cumplió los 21 años, le dio una enfermedad tan terrible en la piel que parecía lepra y todos creían que era incurable. Fue en ese momento, amigos, cuando Francisco le prometió a Dios que si lo sanaba, dedicaría su vida al sacerdocio y al apostolado. Y milagrosamente quedó curado. Entonces se fue a Nápoles y después de su ordenación sacerdotal se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos. Y, como consecuencia de esta experiencia, fundó la comunidad religiosa de clérigos regulares. Murió el 4 de junio de 1608, cuando apenas tenía 44 años. El 5 de junio se celebra al obispo mártir Bonifacio. Bonifacio significa el que hace el bien. Nació en Inglaterra hacia el año 680 y originalmente se llamaba Winfrido. Cuando era niño, hospedaron en su casa unos monjes y los escuchó platicar tan alegremente de la vida del monasterio que se decidió a estudiar en el monasterio de Exeter. Fue tan buen alumno que al terminar sus estudios lo nombraron director de la escuela. Era tan bondadoso que se ganaba el cariño de todos. Por eso, el obispo le cambió el nombre de Winfrido por el de Bonifacio. Fue consagrado obispo en el año 722. Predicó incansablemente en Alemania y fundó varios monasterios, por lo que se le considera el apóstol y patrono de ese país. El 6 de julio se celebra a San Norberto y a San Marcelino Champagnat. Norberto significa resplandor del norte. Nació en Alemania, cerca del río Rin, en el año 1080. Estaba muy alejado de Dios hasta que un día, yendo de viaje, un rayo asustó a su caballo y él cayó a tierra, quedando sin conocimiento por más de una hora. Cuando volvió en sí, agradeció a Dios el haber salvado su vida. Se retiró a una casa de oración a meditar y decidió hacerse sacerdote. Después de completar los estudios necesarios, se ordenó en el año 1115. En aquel tiempo, unos monjes habían abandonado un sitio llamado Premonstre porque les parecían demasiado estériles sus tierras. Entonces el obispo las ofreció a Norberto para que fundara ahí una comunidad. Norberto se instaló en ese casi desierto y fundó la comunidad de los premonstratenses. Con el paso del tiempo fue nombrado arzobispo de Magdeburgo, en donde hizo muchos cambios positivos a la Iglesia de Alemania. San Norberto murió a la edad de 53 años. El 6 de junio se celebra a San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. Marcelino nació en 1789 cerca de Lyon, Francia. Desde niño aprendió la albañilería y este oficio le sería muy útil en las fundaciones que haría después. Era ágil para los negocios, pues compraba corderitos, los engordaba y luego los vendía. Así consiguió los ahorros que le sirvieron para costear sus estudios. Sus padres se oponían a que ingresara al seminario porque era muy bueno para los trabajos manuales, pero no para el estudio. Sin embargo, Marcelino insistió tanto que finalmente lo dejaron ingresar al seminario, pero eran tan malas sus calificaciones que estuvo a punto de ser echado del mismo. Afortunadamente tenía muy buena conducta y se puso a repasar las clases con tal interés de continuar sus estudios. En el seminario tenía otro compañero que, como él, tenía menos memoria y menos aptitud para los estudios que los demás, pero los dos sobresalían en piedad y en buena conducta, y esto les iba a ser inmensamente útil en la vida. El compañero se llamaba ni más ni menos que Juan María Vianney, que después fue el santo cura de Ars, famoso en todo el mundo y patrono de los sacerdotes. Como pueden ver, amigos, no siempre la inteligencia, la memoria, dicho de otra manera, es lo más importante en los estudios, sino la actitud. Y esto es lo que este santo del que estamos hablando tenía y muy clara. Poco antes de recibir la ordenación sacerdotal, él y otros 12 compañeros hicieron el propósito de fundar una comunidad religiosa que propagara la devoción a la Virgen.
A Marcelino le tocó cumplir este buen deseo de sus compañeros fundando una congregación religiosa dedicada a enseñar catecismo a los niños, pero sobre todo a propagar la devoción a la Virgen María. Esta comunidad se conoce actualmente como Comunidad de Hermanos Maristas. Lo que movió a Marcelino a fundar la Comunidad de Hermanos Maristas fue que al visitar a un joven enfermo se dio cuenta de que aquel pobre muchacho ignoraba totalmente la religión. Se puso a pensar que en ese mismo estado deberían de estar miles y miles de jóvenes, por falta de maestros que les enseñaran el catecismo. Lo preparó a bien morir y se propuso buscar compañeros que le ayudaran a instruir cristianamente a la juventud. El 2 de enero de 1817 empezó la nueva Comunidad de Hermanos Maristas en una casita muy pequeña y con muchas limitaciones. Marcelino no podía olvidar cómo una vez un profesor puso en público un sobrenombre humillante a un alumno y entonces los compañeros de ese pobre muchacho empezaron a humillarlo hasta desesperarlo. Por eso prohibió rotundamente todo trato humillante para con los alumnos. Quitó los castigos físicos y deprimentes y le dio mucha importancia al canto como medio de hacer más alegre y más eficaz la catequesis. Fue precursor de la escuela activa en la cual los alumnos participan positivamente en las clases. Cada religioso debía dedicar 1 hora por día a prepararse en catequesis y en pedagogía para saber enseñar lo mejor posible. La quinta esencia de la pedagogía de San Marcelino era su gran devoción a la Virgen. Repetía a sus religiosos: todo en honor de Jesús, pero por medio de María. Todo para María, para llevar hacia Jesús. Marcelino murió muy joven el 6 de junio de 1840 a los 51 años de edad. Al morir dejó 40 casas de hermanos maristas. Ahora sus religiosos son más de 6,000 en 870 casas en muy diversos países. Marcelino Champagnat fue proclamado santo por el Papa Juan Pablo II el 18 de abril de 1999. Y aprovechamos para enviar un saludo a todos los hermanos maristas y a los alumnos que han surgido de colegios como el Colegio México. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Para vivir en paz en familia. Señor Dios nuestro, tú nos has elegido para ser tus santos y tus predilectos. Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Ayúdanos a comprendernos mutuamente cuando tenemos algún motivo de queja, lo mismo que tú, Señor, nos has perdonado. Sobre todo, danos esa caridad que es vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones, esa paz que debe reinar en la unidad de tu cuerpo místico. Que todo cuanto hagamos como familia, en palabras o en obras, sea en nombre del Señor Jesús, por quien sean dadas las gracias a ti, Dios Padre y Señor nuestro. Amén. Y ahora nos vamos con la sección de Cultura y Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Hoy en esta sección te vamos a platicar sobre el origen de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, popularmente conocida como Corpus Christi. Y aunque algunos lo conozcan como el Día de las Mulas y feliciten a quienes se portan mal con ellos, la festividad es otra cosa y tiene que ver con un milagro. Pongan mucha atención. Un sacerdote de Praga, atormentado por dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, se preguntaba si realmente estaría presente Cristo en la humildad de una hostia. Con el deseo de purificar sus pensamientos y pedir ayuda divina para recuperar la fe, decidió ir en peregrinación a Roma. Ahí visitó la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo y la de tantos mártires que dieron su vida por defender la fe. Después de pedir a Dios que le devolviera la fe, inició su viaje de regreso y se detuvo en una pequeña población italiana llamada Bolsena. Acudió a la iglesia de Santa Cristina y se dispuso a celebrar la Santa Misa.
y bajo el baldaquín del altar se realizó el portento. Ante la admiración de todos los presentes, después de la consagración, comenzaron a brotar de la hostia gotas de sangre, en tal abundancia que empaparon el corporal. Este es un pequeño mantel que cubría el altar. Exactamente, vamos aprendiendo algunas palabras. El corporal es un cuadrito de tela que se pone debajo del pan y del vino en el momento de la consagración para que cualquier partícula de la hostia que cayera ahí pues no vaya a perderse, porque está Cristo presente en cualquier mínima partícula. Y viene otra pregunta que alguien se haría: ¿qué es eso del baldaquín? Bueno, el baldaquín son 4 columnas que están en cada una de las esquinas del altar, que están en alto, es decir, están rebasando la altura del sacerdote o quien celebre, y tiene una especie de techito que puede ser de cobre o de alguna otra materia, de bronce o incluso de material como mármol, y esto es para indicar que el altar es un lugar sagrado. Y continuamos con nuestra narración. El Papa Urbano IV, que en aquel entonces estaba al frente de la iglesia, vivía en Orvieto, una población muy cercana a Bolsena. Al enterarse de lo sucedido, pidió al ministro general de los franciscanos, que se llamaba Juan Fidenza, mejor conocido como San Buenaventura de Baños Regio, que fuera el teólogo encargado de verificar los hechos. Una vez verificados estos hechos, el Papa pidió al obispo Giacomo Maltraga que llevara en procesión la reliquia del corporal a la ciudad de Orvieto para conservarla en un relicario. Mientras en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena se conservó el mármol que recibió también las gotas de sangre. En honor del milagro, el Papa instituyó el 11 de agosto de 1264 la fiesta de Corpus Christi, el segundo jueves posterior a Pentecostés. Para hacerla más solemne, le encargó al santo Tomás de Aquino que creara la liturgia adecuada. El famoso dominico compuso el cántico del Pange Lingua y el Tantum Ergo Sacramentum. Así que, amigos, unas gotas de sangre cayeron en el corporal, otras gotas de sangre cayeron en el mármol que estaba en el altar y abajo del altar, y el corporal fue llevado a Orvieto, y el mármol que recibió las gotas allí en la iglesia de Santa Cristina se conservó en el lugar. Fíjense que en la diócesis de Colonia, allá en el norte de Alemania, la fiesta del Corpus Christi se celebraba antes de 1270, pero sin embargo, el decreto del Papa Urbano IV tuvo poca repercusión porque murió poco tiempo después. Afortunadamente, el Papa Clemente V, que fue un papa que siguió al anterior, en el Concilio General de Viena en 1311, ordenó para Italia y para algunos otros países la fiesta del Corpus Christi. Y finalmente, el Papa Juan XXII hizo que esta fiesta se extendiera a toda la iglesia. La fiesta del Corpus et Sanguis Christi, es decir, cuerpo y sangre de Cristo, comenzó a celebrarse en México desde la llegada de los misioneros. Pero muchos se preguntan, ¿por qué en jueves? Se celebra en jueves porque fue un jueves cuando durante la última cena Cristo quiso entregarnos su cuerpo y su sangre en alimento. Y es a través de la Eucaristía como Jesús sigue alimentándonos con su pan, como lo hizo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y convierte para nosotros el vino en su sangre, con el mismo poder con el que convirtió el agua en vino en aquellas bodas en Caná. Bueno, ¿y por qué se le llamó el Día de las Mulitas? Fíjense que a las celebraciones del Corpus Christi llegaba gente de todos los alrededores trayendo sobre mulas guacales con su alimento y además las primicias como agradecimiento a Dios. Por eso se le llamaba el Día de las Primicias, el Día de las Ofrendas, pero también el Día de las Mulas. ¿Cómo llegaba la gente? Pues todos lucían sus mejores atuendos e incluso los hombres indígenas vestían calzón de manta, guarache y sombrero nuevo, mientras que las mujeres lucían blusas bordadas, rebozos y cabello trenzado. De ahí vino precisamente la tradición de vestir a los niños de indígenas cargando guacales, y por eso se les bendice a los niños al término de la misa y la procesión. El llamado Día de las Mulas se solía contar con un milagro eucarístico presenciado por San Antonio de Padua, a quien se le celebra en los días cercanos. Y el milagro tiene que ver con una mula. Aquí se los contamos, amigos. Un hombre que no creía que Cristo estuviera en la hostia consagrada retó al santo diciéndole que solo iba a creer si su mula lo reconocía. Antonio aceptó el reto.
Como el animalito hambriento estaba encerrado, el hombre se puso a un lado de la salida con suficiente pastura y le pidió al santo que se pusiera del otro lado con la hostia consagrada. Cuando soltaron al animalito, se dirigió a donde estaba la Eucaristía, dobló sus patas en señal de respeto y después se dirigió a donde estaba el alimento. Por este milagro de la mula, algunos comenzaron a obsequiar el día de Corpus la figura de una mula a los más descreídos o alejados. Esta tradición de el Corpus Christi continúa hasta nuestros días, permitiendo que los artesanos fabriquen mulitas de barro, de palma y hojas de maíz, pero lo más importante es que todos los días en cualquier parte del mundo, Cristo sigue haciendo el milagro de hacerse presente en la Eucaristía para ofrecer el pan de vida, y tú eres su principal invitado. Y si quieres participar en esta festividad del Corpus Christi en la catedral, el próximo jueves comienza la procesión en la iglesia de Tlaxcuaque. ¿No conoces esta iglesia? Bueno, es la que está justamente donde comienza la avenida 20 de noviembre, cuando sales del túnel que viene de Tlalpan. Ahí a un ladito está la iglesia de Tlaxcuaque, donde por cierto han puesto unas fuentes bailarinas también con colores. Toda la procesión va desde la iglesia de Tlaxcuaque, todo 20 de noviembre, hasta la catedral, y por supuesto ahí se tiene la misa y al término la bendición de los pequeñitos. Ojalá que vayas a esta festividad del Corpus Christi, y ya desde ahora felicitamos también a los Manueles, porque el día de Corpus Christi es día de los Manueles o Emanueles, ya que esta palabra significa Dios con nosotros. ¿Y quién está en la Eucaristía? Cristo, Dios con nosotros. Amigas, amigos, estamos llegando hoy no solamente al final del programa, sino al final del mes. Fíjense qué rápido. 5º mes y se está acabando. 10 de mayo ya pasó, 15 de mayo ya pasó, pero lo que no tiene que pasar es el gusto por rezar el rosario. Si ustedes no pudieron rezar el rosario algún día del mes de mayo, por lo menos hoy en este último día, hagan la oración del rosario individualmente, en familia, en abono. Si no lo puede rezar completo, 10 Aves Marías en la mañana, 10 antes de las 12, 10 a la hora de la comida, 10 en la tarde, 10 en la noche, y ya acabó. Así de sencillo. Así que ojalá que hagan el rezo del rosario, porque el rosario trae muchas bendiciones consigo. Así que vamos a prepararnos para el día de mañana recibir el mes dedicado a los juniors, a los jóvenes en la antigüedad, y por eso se llama junio, y yo andaré de fiesta en fiesta, porque 24 de mayo aniversario sacerdotal y 20 de junio cumpleaños. ¿Cuántos, padre? No llego, pero ya son después del 7º piso algunos, así que bueno, ya le diré yo cuando llegue el momento. Nací el día del padre, fíjense. Yo espero que mi papá en aquel momento haya dicho, qué buen regalo me dio mi esposa. Así que ya con esto saben más o menos en qué fecha. El tercer domingo de junio se celebraba y se sigue celebrando el Día del Padre. ¿En qué día cayó aquel tercer domingo de junio? Pues ya lo veremos, pero mi mamá estaba en el cine, a un lado de la parroquia en San Cosme, en el Cine Ópera, viendo una película, y eso se los diré el próximo domingo. ¡Que Dios les bendiga! Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre, Señor Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria.
Hijo de Dios, Hijo único del Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y atiende a nuestra súplica. Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque tú eres santo, solo tú Jesucristo, altísimo Señor, altísimo Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.